Hizo medicina interna y neurología en sus residencias en el Hospital Santo Tomás, Panamá, y la residencia en neurología en la Fundación Jiménez Díaz, Universidad Autónoma de Madrid. Ha tenido mucha experiencia en el área docente. Actualmente ha sido ministro de Salud Pública en Panamá, director de la Escuela de Medicina de la Universidad ULACIT y actualmente decano de la Universidad ULACIT en Panamá. El doctor Fernando Gracia nos va a hablar sobre esclerosis múltiple. Doctor. Bueno, muy buenas tardes y por supuesto muchas gracias al comité organizador de este magnífico congreso y siempre contento de estar aquí en El Salvador, un país pequeño pero un gran país, con gente muy buena y a quien tengo muchos amigos. El tema que vamos a hablar hoy es un complemento del desayuno donde César dio una extraordinaria conferencia. Y así vamos a dar una continuación del tema y hablar un poco de, en general, qué es la esclerosis múltiple, hablar un poco de sus síntomas, su epidemiología, su fisiopatología, algo de tratamiento al final y iremos avanzando en ese sentido. La esclerosis múltiple es una enfermedad vieja, uno piensa que es nueva, pero no. Es vieja así como la ciudad de Panamá. Esta es Panamá la Vieja, que se fundó en 1520 y ha ido evolucionando como todas las ciudades. Y la esclerosis múltiple también ha ido evolucionando mucho, sobre todo en los últimos 20 o 30 años. Y el primer caso escrito que se supone que tenía esclerosis múltiple es esta virgencita, que se llama la Virgen de Edwina, que a sus 17 años empezó a tener síntomas neurológicos de recaídas y remisiones. Ataxia, cuando estaba patinando en el hielo, empezó a caerse, ataxia, se mejoraba, perdía la visión, se mejoraba, y así cursó casi por 38 años su historia natural, y esta es la Virgencita de Edwina, que fue después creo que venerada y canonizada, y recordarán ya que Charcot describió realmente por primera vez la esclerosis múltiple en un amigo de él que fue a visitar, que falleció y le hicieron no sabían de que había muerto y le hicieron la autopsia y ya vieron las placas, ya describían las placas, inclusive el axial posterior que es posterior y no completa en el cerebelo, así que ya desde 1822 se describe esta enfermedad. Y la primera descripción formal publicada en una revista médica ocurrió en esta revista italiana, donde publica primer caso en la historia de esclerosis múltiple. En este muchacho que se llama Augusto d'Este, que bueno, no sé si las buenas o las malas lenguas decían que era un nieto de Enrique VIII con una novia francesa. Pero bueno, lo interesante de esto es que describen muy bien la evolución clínica de la esclerosis múltiple, en donde este muchacho a los 28 años empieza con una neuritis óptica, se mejora, obviamente no había ningún tipo de diagnóstico en esa época, pasan
3 o 4 años, vuelve y hace otra neuritis óptica, se mejora en unos meses, queda bien, 6 años después de inicio, hace una diplopia, que también se mejora, sigue evolucionando, hasta que finalmente presenta una paraparesia espástica que mejora parcialmente, pero ya empieza a hacerse progresiva la discapacidad, se combina con trastornos de esfínteres, vuelve a hacer espasticidad, desbalance, no he tocado nada, ya empezó la cosa, como ayer, bueno, ok, sigue progresando y ya cuando tenía casi, por allá cuando tenía casi 10 o 15 años, hace un gran evento neurológico que lo deja encamado y muere 26 años después. Si esta es la descripción de la historia natural de una esclerosis múltiple, que no queremos que llegue acá, sino queremos detectarla en sus primeros momentos. Así que, ¿qué es la esclerosis múltiple? Pues es una enfermedad crónica, desmielinizante, inflamatoria, más común del sistema nervioso central, que causa importante discapacidad neurológica. Al final de la conferencia ampliaré cómo se ha ido ampliando la definición de la esclerosis múltiple. Y así como pasó con Augusto Desté, no queremos que nos pase a nuestros pacientes y por eso tenemos que hacer el diagnóstico temprano, que no es fácil, pero es muy importante que en la atención primaria, medicina interna, pediatría, que el 5% de pacientes pediátricos pueden tener esclerosis múltiple, son pediátricos, los geriatras poco, los neurocirujanos más, los psiquiatras también, pero lo importante es hacer el diagnóstico temprano y ahora ya podemos hacer el diagnóstico preclínico, lo que llamamos síndrome radiológico aislado, que muchas veces se hace accidentalmente de una paciente joven, mujer, entre 20 y 40 años, que es la edad más frecuente en mujeres, 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, tienen un trauma craneoencefálico, va al cuarto de urgencia y le hace una resonancia. Y en la resonancia hay lesiones de sustancia blanca sugestiva de esclerosis múltiple. Sin embargo, no ha tenido nunca un evento clínico. Así que ya ahora estamos en esta etapa de la preclínica y hay estudios importantes, el grupo catalán, el grupo europeo, en donde pacientes con hallazgos fortuitos y accidentales de lesiones en la resonancia sugestiva de esclerosis múltiple, que tiene un líquido cefalorraquídeo positivo con bandas oligoclonales. Posiblemente estos pacientes, en 3 a 5 años, el 50% puede transformarse en un síndrome clínico aislado o en un evento de esclerosis múltiple, que es el otro momento importante a definir. Todo paciente que vaya a tener una focalidad neurológica de cualquier índole, que ustedes ahora les mostraré algunos síntomas, importante dentro de su diagnóstico diferencial, así como el colega de Fabry nos puso a pensar en Fabry, que de hecho es un diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple, referirlo al colega neurólogo más cercano de ustedes, porque si no ocurre eso, y seguimos, no damos tratamiento aquí en la primera etapa, que es cuando realmente debemos de actuar temprano en la enfermedad, ya que los tratamientos son entonces mucho más efectivos, seguiría un nivel de discapacidad, un trastorno cognitivo, una atrofia cerebral y lesiones radiológicas en forma progresiva que puede llevar al paciente a una silla de ruedas en 10 o 15 años una vez que se inicia el proceso clínico. La causa, pues todavía no la conocemos, hemos ido aprendiendo cosas de la esclerosis múltiple en estos años. La causa de la esclerosis múltiple no la sabemos todavía, pero lo que sí sabemos es que es una enfermedad autoinmune compleja. Así, ya sabemos que pueden haber 300 genes asociados de alguna forma a la esclerosis múltiple. No hay una herencia mendeliana, pero sí hay una predisposición a aquellos pacientes que tienen el HLA-DR15 positivo
Es interesante porque estos genes del halotipo parece que son mucho más frecuentes en la población caucásica nórdica escandinava. Ahí la frecuencia de esclerosis múltiple 200, 250 por cada 100.000 habitantes, y pareciera que es donde más se observan estos genes. También hay algo ambiental que no sabemos qué es, hay un signo de interrogación, hay sospechas de algunas cosas, pero al combinarse la parte genética con la parte ambiental, que podremos hablar ahora de los factores de riesgo, estimula de alguna forma el sistema autoinmune, lo hace intolerante, hace que se identifique la mielina y también la sustancia gris como extrañas, se pierde la tolerancia inmunológica y empieza el mismo sistema inmunológico a atacar a estas sustancias, que es lo mismo como lo que pasa en la artritis reumatoidea del reumatólogo, es lo que pasa en la esclerosis múltiple en la neurología. Así que, ¿cuáles son los factores de riesgos? Bueno, sexo es más frecuente en la mujer que en el hombre, posiblemente por algunas relaciones hormonales. La genética o los genes relacionados, como el HLA-DR15, DR13, posiblemente el tabaco, porque ustedes saben que el tabaco estimula todas las enfermedades autoinmunes y por ende promueve la aparición más temprana o aparición de crisis más frecuente en la esclerosis múltiple. El Epstein-Barr es el único virus que ha sido asociado de alguna forma en algunos estudios, sobre todo en los estudios mexicanos, que haya tenido contacto con el Epstein-Barr, que es un virus herpético, en algún momento de su vida. La hipótesis higiénica, se supone que si no tienes contacto, la falta de contacto con microbios, parásitos, en los primeros años de vida, en los primeros 6 meses, 1 año de vida, eso estimula el sistema autoinmune, lo favorece. Y en los países nórdicos, escandinavos, no dejan que el niño ni gatee, antes de que gatee, pero en su casa, ni que lo saquen de la casa antes del año. Nosotros aquí en Centroamérica, nuestros niños están en contacto permanente con las bacterias, con todo. No es que seamos más descuidados, sino que esencialmente es así. La obesidad, el déficit de la vitamina D, infecciones sistémicas, otros procesos autoinmunes y exceso de sal. Todos estos son factores que han estado asociados de alguna forma. Hay casi 150 factores que la han querido asociar. Yo diría que estos son los 10 o 11 factores donde hay más evidencia científica. Los síntomas son múltiples, como ustedes bien lo saben. Hay varios sistemas más frecuentes. Está el 50% de los pacientes empiezan a tener trastornos cognitivos, no es el más frecuente, como trastornos de memoria, trastornos de funciones ejecutivas, trastornos sensoriales, fatiga, dolor, fibromialgia, trastornos vesicales y sexuales, trastornos vestibulares, cerebelosos, neuritis óptica, nervio óptico, trastorno digestivo igualmente, y los trastornos motores, que son los más frecuentes. Así que múltiples síntomas, así es el nombre, esclerosis múltiple, puede estar en cualquier lugar del cerebro, en cualquier lugar de la médula espinal, cervical o dorsal, y por ende puede haber múltiples síntomas de acuerdo a donde esté la lesión. Obviamente el más frecuente, identificado, es la parte motora, en donde hay trastornos de hemiparesia, trastornos de paraparesia espásticas, están los trastornos sensoriales, la fatiga, trastornos musculares espasmódicos, trastornos cognitivos, mareos, cambios emocionales, dolor, fibromialgias, convulsiones, puede debutar con una convulsión. Así que, pero bueno, múltiples, que quizás estos sean los más frecuentes: neuritis óptica, trastornos motores, disfunción cerebelosa, trastornos de la marcha, disfunciones vesicales y alteraciones cognitivos, fatiga, dolor y depresión. Y en las casuísticas más comunes de serie de casos, pues el 40% son trastornos motores, otro 40% debutan
como trastornos sensoriales, con trastornos visuales y trastornos de ataxia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, están las 4 patas de la mesa. Básicamente, ya tenemos criterios clínicos del McDonald 2017. Eso significa que finalmente no nos ponemos muy de acuerdo. Esto empezó con Poser en el 83, los criterios de Poser, después llegaron los criterios de McDonald del 2000, después en el 2005 otros criterios, después en el 2010 otros criterios, y en el 2017 otros criterios, que lo que queremos es hacer el diagnóstico más temprano posible para el tratamiento más posible. Y básicamente son dirigidos al síndrome clínico aislado. Y lo importante de ahora, de los nuevos criterios, es el valor agregado que se le da a el líquido cefalorraquídeo y a las lesiones corticales cerebrales. Muy importante, las lesiones de sustancia blanca, que son periventriculares, justacorticales, pericallosas, y de lesiones en la médula espinal, que son ovoides, van directamente en las vénulas, y que no nada más afecta a la sustancia blanca, sino que también afecta la sustancia gris. Los bandas oleoclonales, que deben de ser negativas, son los anticuerpos, unas inmunoglobulinas anticuerpos, que deben ser negativas en el suero y positivas en el líquido cefalorraquídeo, que son estas banditas que están acá. Y los potenciales evocados visuales, que fueron de gran importancia, ahora han bajado a segundo plano, pero siguen siendo importantes, en donde el nervio óptico tiene una lentitud en su conducción. Estas son lesiones, ¿verdad? Un histopatológico. Aquí están periventriculares, que es lo que se ve en la resonancia magnética, sustancia blanca, que es lo que se ve en la resonancia magnética, y miren esta cortical. Y esta es más justacortical, que puede ser justacortical o puede ser cortical también. Así que hay 3 tipos, y lesiones múltiples también periventriculares. Así que, muy bien, entonces la causa es desconocida, tenemos alguna buena idea de sus factores de riesgo, tenemos ya criterios diagnósticos, y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en la neurobiología y la histopatología? Bueno, primero hay una inflamación perivenosa, donde hay linfocitos T, linfocitos B, y ahí en la resonancia magnética hay lesiones que captan contraste con gadolinio. Estas son las fases iniciales, que si no logramos detener la enfermedad hay una desmielinización y una lesión axonal. Si hay una lesión axonal, que ya hay agujeros negros y T2, entonces ya los síntomas o los signos ya no son reversibles porque hay una lesión del axón. Si queremos actuar acá, cuando está en el proceso inflamatorio. Recordemos que también ya se sabe que puede haber lesión axonal desde el primer día. No nada más va a atacar la sustancia blanca, sino que puede atacar la sustancia gris desde el primer día. Otra cosa nueva que ha ido introduciéndose en el tema de la esclerosis múltiple. Y esto es lo que ocurre. Son lesiones, aquí está el axón, lo anaranjadito es mielina, y aquí están los anticuerpos que atacan la mielina y dejan el axón solo. Si eso sigue continuando, se destruye todo y queda así con un somoma y con todos los axones destruidos. Y aquí es lo que no queremos llegar. Así que, si bien la esclerosis múltiple afecta el nervio óptico, afecta el cerebro, afecta la médula espinal, y no nada más afecta la sustancia gris, sino que afecta la sustancia blanca, lo interesante es que también afecta ahora las meninges. Ahora se sabe que hay nódulos germinativos a nivel meningio múltiple, y sobre todo en las fases más progresivas, donde hay acúmulos de linfocitos B. Y pareciera que tiene algo que ver con la fisiopatología de esta esclerosis múltiple, que ya empieza a ser secundariamente progresiva. Así que todo esto va ocurriendo en la neuropatología de la esclerosis múltiple, que ha ido avanzando desde la sustancia gris y nos fuimos hasta las meninges. ¿Okay? ¿Y qué ocurre ahora? El sistema inmune. Ya sabemos también otra cosa que ha ido evolucionando, que se pensaba que la esclerosis múltiple era por las células T. Ahora sabemos que no es nada más la célula T,
es la célula T y la célula B, que no estaba en el espectro muy claramente. Y como ustedes recordarán, y que soy seguro que muchos saben más neuro o inmunología que yo, pero ahí está la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es la primera línea de defensa, donde nos enfrentamos a los microbios, a los parásitos, a sustancias tóxicas, quizás reconoce rápidamente a 100 sustancias diferentes, pero luego se le da la información a los linfocitos T y a los linfocitos B, que ya sería la inmunidad adaptativa, para poder identificar en un tiempo estos antígenos que están presentándose ya por segunda vez, como cuando uno se vacuna, ¿verdad? Te vacunas, tienes la primera adaptativa, después que vacunas, pues le das el mensaje de memoria a la inmunidad adaptativa. ¿Y por qué esto? Porque entonces ya vemos que las células T en la esclerosis múltiple definitivamente están presentes en todas las lesiones, están activas, tanto CD4 como CD8, y produce citoquinas proinflamatorias. También sabemos ahora que las células B están presentes también en todo este proceso fisiopatológico, y lo más interesante es que las células B son las que perpetúan la estimulación de las células T, estimulándole y presentándole el antígeno, y de forma tal que se perpetúa esta falta de tolerancia y esta agresividad al sistema nervioso, y no nada más estimula y presenta el antígeno a las células T, sino que hay citoquinas proinflamatorias, hay anticuerpos contra la mielina y la sustancia gris, y ahora folículos linfoides que no estamos todavía muy claros, pero que tienen que ver con el progreso de la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la esclerosis múltiple? ¿Dónde se genera la esclerosis múltiple? No sabemos. No sabemos si es a nivel periférico o a nivel intracerebral. Sin embargo, parece ser la tendencia es que se genera a nivel periférico en los linfocitos, en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, por algún motivo, se activan la célula T y la célula B. Como se recordarán, la célula se activa sola también, pero la célula B también le presenta el antígeno a la célula T. Y al ser activada dentro del linfocito, finalmente sale. ¿Dónde estamos? Ahí sale al torrente sanguíneo y se adhiere, tanto la célula T como la B, se adhiere a la barrera hematoencefálica y dilata los espacios interendoteliales, para que entonces, como normalmente no pasan poco, puede entrar, la célula T invade el cerebro igual que la célula B. Hace un proceso de invasión, entra al sistema nervioso central y ataca directamente a la mielina y sobre todo también a la oligodendroglía, que se recordará que la oligodendroglía es el reparador de la mielina, para reparar esa mielina que ha sido lastimada inicialmente. Y se activan, la célula B activa a la célula T, y nada más no activa la célula T, sino que activa macrófagos, activa dendritas, activa NKs y otras sustancias que al final siguen agrediendo. Y este esquema siempre me es interesante verlo, porque aquí es donde vienen los medicamentos. ¿Dónde actúan los medicamentos? Aquí actúa el fingolimod, evita de que salga el linfocito activado, bloquea a través de SP1 un receptor. ¿Dónde actúan los interferones? Bueno, también quita un poco la inflamación, evita un poquito que pase, no es muy efectivo, pero lo hace, igual que el glutarimer. Los anticuerpos monoclonales destruyen la célula B y algunos la célula T, pero básicamente destrucción de la célula B a través del C52, que es la lentuzumab, y el C20, que es el ocrelizumab. Y muchos de ellos actúan, el teriflunemide evita que una vez que salgan se dupliquen, bloqueando el DHOH, que es una hidroxilasa, y evita que este linfocito activado se duplique. Y así pues,
aquí es donde actúan los medicamentos y nos dan un poquito la racionalización de por qué de tantos, y ninguno actúa en todos los lugares. Así que por eso unos sirven, otros no. Así que bueno, la reactivación, como les dije, así que esto es lo que ocurre en grande ya. Se activa con el antígeno X, que no sabemos ahora mismo, pueden ser varios, se activa la célula B reactiva a la célula T, luego esta se presenta y produce citoquinas proinflamatorias, hay producción de anticuerpos y finalmente produce el tejido ectópico linfoide. Así que esto es más o menos lo que es la fisiopatología en una forma bastante sencilla para mí, que es como yo lo puedo entender mejor, pero espero que ahora tengan una visión bastante menos complicada. Así que, muy bien, entonces esto es lo que va ocurriendo y ahora quiero hablarle un poquito de prevalencia. Ustedes dirán, pero es que la prevalencia viene después de la definición. Entonces como que alteré el orden, pero no, lo quise hacer a propósito. ¿Y por qué? Porque como vimos hoy en la mañana, la prevalencia es mucho más alta en Norteamérica, en Europa, sobre todo en Europa del Norte, y recuerden que los vikingos, que parece que por ahí es donde está el inicio de la esclerosis múltiple, donde mayor frecuencia hay, invadieron 800 años después de Cristo, invadieron Europa, y se fueron por todo el Mediterráneo inclusive, y estuvieron invadiendo, gobernando Europa como por 200 años. Y usted sabe que en las invasiones y las conquistas siempre hay procreación, bastante. Así que ahí difundieron un poco los genes, también difundieron un poco por Gran Bretaña, Islandia. Así que los europeos del norte, ingleses, holandeses, algo de franceses, fueron y colonizaron Norteamérica. España y Portugal básicamente colonizaron Latinoamérica. Así que ahí pareciera que aquí acabaron con toda la población indígena, sin duda. Por acá también buena parte la acabaron, pero respetaron el mestizaje de alguna forma. Entonces se habla de una teoría del choque de los HLA vikingos contra los asiáticos. Entonces posiblemente igual pasa en Asia, que es más o menos nuestra misma frecuencia, prevalencia, y algo de África. Así que la epidemiología en Latinoamérica pues fue bien estudiada por Malcolm y por no Cristiano Rolando, sino Edgardo Cristiano, que fue en Argentina, y reunieron todos los artículos, todas las presentaciones, y bueno, pude participar con ellos en este estudio que se llamó el Grupo Yemal, y esto es muy chiquito, no lo van a ver, pero bueno, Panamá, que está acá, 5.2 casos por 100.000 habitantes, dentro de todos los estudios que se hicieron. Entonces, aquí quedó el mapa. Costa Rica tenía algunos datos, también 6 por 1000, pero bueno, Centroamérica teníamos pocos datos, esto estamos hablando del 2012, y en Latinoamérica tampoco grandes. Así que en el 2014, 2013, 2015, LACTRIMS nos pide que nos reunamos todos los centroamericanos y el Caribe hispanoparlante y tratáramos de hacer un estudio colaborativo. Y bueno, esto fue un gran logro porque no es fácil reunirnos, y no es, entre los países, dentro de un país, es decir, no es tan fácil, y entre varios países quizás también no es tan fácil. Y bueno, El Salvador participó, Enrique Cornejo, que es el actual presidente, que nos dio los datos, con Jaime Delgado, y el resto nos reunimos casi como 53 neurólogos, y el doctor Víctor Rivera, que conocerán, pues es uno de los asesores. ¿Qué ocurrió? Estos datos, por supuesto, son entregados por cada uno de los países, a quienes se le preguntaron a las asociaciones o sociedades neurológicas de cada país, para que diera los datos por lo menos preliminares. Así que, ¿qué ocurrió con la prevalencia? Están los millones, la prevalencia como ven aquí, México del Norte, San Pedro de Sula de Honduras, no se incluyó Tegucigalpa por problemas logísticos, y vemos que tenemos una prevalencia pequeña,
8,9 y 8,8 de Panamá y de Costa Rica. Puerto Rico, por su gran población caucásica norteamericana, 77 por 100.000, Cuba 19.8 por 100.000, y el resto de los países, pues San Pedro de Sula 5.1, El Salvador, según estos datos, informaron por lo menos que había 172 pacientes con esclerosis múltiple, con una prevalencia de 2.8. Obviamente estos son datos iniciales que vamos a tener que comprobar, y por supuesto esto fue presentado en LACTRIMS 2016 y logramos hacer una publicación de todo el grupo, y esto ha sido un gran estímulo para seguir trabajando el grupo centroamericano colaborativo de esclerosis múltiple, como nos hemos llamado. Y vemos acá, bueno, El Salvador participó nada más con la parte de la prevalencia, y después hicimos una serie de casos donde cada país que quiso o pudo participar, se hicieron una serie de casos, y bueno, creo que más o menos seguimos los datos internacionales. Vemos aquí que más frecuente mujer que hombre, casi 3:1, la edad promedio de primer síntoma iniciado era cerca de 30 a 32 años, el tiempo de diagnóstico duraba a veces de 1 mes hasta 7 meses, un poco prolongado, pero avanzando. El tipo de esclerosis múltiple, usted sabe que hay recaídas y remisiones, y progresiva, recaídas y remisiones como el 85% en frecuencia, progresiva anda entre el 15 y el 20%, así que muy bien, vamos con todo esto. Interesante que el EDSS no estábamos con pacientes tan agresivamente lastimados, era generalmente el EDSS que va de 0 a 3, que ese paciente que todavía puede caminar, que está trabajando, que está aceptable, iba, según los países, un promedio de un 60-65%, lo cual no teníamos pacientes, por lo menos esta serie de casos, por supuesto, no son todos los casos, como ustedes vieron, y casi todos tenían tratamiento, de alguna forma. Quizás no el tratamiento que necesitaban, porque se había vuelto activa y no había capacidad de escalamiento, como vimos hoy en la mañana, pero por lo menos tenían algún tipo de tratamiento en casi todos los países, excepto Honduras, que era el que menor tratamiento tenía, 73% de los pacientes, pero el resto pues tenía de alguna forma algún tratamiento. Así que bueno, este es el pequeño mapa que se ha ido conformando, apoyado por LACTRIMS, en donde vemos lo que yo les acabo de mencionar, y que posiblemente estos números, los cuales ahora que ya estamos un poco más entusiasmados y vamos a tener ya un estudio formal, controlado, que se lanzó en Panamá el 4 de abril de este año en un curso de neuroepidemiología, y nos llamamos Foro Centroamericano de Esclerosis Múltiple. Vamos a hacer, ya pertenecemos todos los países y las asociaciones, uno de los proyectos que tenemos. Bueno, hoy vamos a concluir el primero, que son las guías Consenso Centroamericanas de Esclerosis Múltiple, que el doctor Alejandro Díaz y su grupo de Guatemala nos ha ido compartiendo y hemos ido alimentando. Hoy en la tarde nos vamos a reunir para tratar de ver el consenso de guías de esclerosis múltiple para la región, en donde cada país lo adoptará a su país. Y el segundo gran proyecto es estudios de incidencia, estudios de factor de riesgo y serie de casos, ya llevando todos un mismo protocolo de investigación que está siendo elaborado por la Universidad de Montevideo, la sección de neuroepidemiología de la Universidad de Montevideo y de Argentina, el doctor Melcom y el doctor Cotsonia. Estamos en todo este proceso para luego subirlo a este foro y que cada uno de los países tengamos el mismo protocolo de investigación, y podemos hacer 3 estudios, el que queramos escoger. Así que creo que ahí entonces sí vamos a ir estableciendo realmente cómo está la epidemiología, pero no creo que sea muy diferente a lo que ya tenemos. Vamos a tener de baja prevalencia, y el promedio que se estima va a ser como 14 casos por cada 100.000 habitantes. Pero bueno, vamos a tener que establecer mejor los parámetros. Así que bueno, cuando los neurólogos nos enfrentamos a la esclerosis múltiple, esto es lo que nos ocurre. Nos encontramos en un laberinto que tenemos que sentarnos
ver y hablar bien con los pacientes. Lo primero, tener un diagnóstico definitivo. No es fácil. No es sorprendente ni es sorpresivo que si alguno de ustedes viene a la clínica de esclerosis múltiple que yo coordino en el Hospital Santo Tomás en la ciudad de Panamá, me van a decir que el 10 al 15% de los pacientes que yo veo, que yo digo que tiene esclerosis múltiple, ustedes dicen que no la tiene. Eso ocurrió en la clínica de esclerosis múltiple de la Universidad de Columbia de Nueva York y la Universidad de Los Ángeles. Se intercambiaron los colegas y el error, quizás no el error, pero la diferencia diagnóstica osciló del 15 al 20%. De unos opinaban que sí la tenía, otros opinaban que tenía otra cosa. Así que no es nada extraño que eso nos pueda ocurrir. Y por eso aplicar bien los criterios, aplicar bien los diagnósticos diferenciales, que es uno de los problemas en el 2017 de los nuevos criterios de diagnóstico, en donde tenemos que aplicar, recuerden que hay 100 diferentes enfermedades que se parecen a la esclerosis múltiple. ¿Quién va a pensar que este paciente tiene Fabry y no tiene esclerosis múltiple? Así que un diagnóstico diferencial extenso que debemos hacer, que son las recomendaciones, y una vez que hacemos el diagnóstico lo más temprano posible, es ver sus características y definir si es activa, leve activa, moderadamente activa o agresivamente activa para escoger el tratamiento. Yo creo que ya no podemos hablar de primera línea, de segunda línea, de plataforma 1, plataforma 2, hay que hablar del paciente individualizado y de esa forma escoger el mejor tratamiento. ¿Okay? ¿Por qué? Queremos dar tratamiento, vuelvo con esta diapositiva que nunca me canso de presentarla, diagnóstico temprano, tratamiento individualizado según la agresividad de la esclerosis múltiple, es mejor pronóstico. Claro, cuando yo empecé, estábamos aquí nada más con los interferones y yo estaba feliz de la vida. No tenía que complicarme la vida, que si el linfocito entraba, que si salía, que si había que atacar el B o no sé qué. Y Raúl Come, que no me deja mentir, mi colega maestro en la neurología dominicana, estábamos con los interferones nada más, al principio. Ahora han venido todos estos 15 diferentes estudios, muy bueno para los pacientes, porque acá tenemos un menú para atacar la enfermedad muy fácil, no muy fácilmente, con mayores herramientas terapéuticas. Y eso mejora el pronóstico si actuamos rápidamente y adecuadamente. Así que ya me quedan 9 minutos, voy a hacer una pequeña presentación de un caso clínico que tenemos de nuestro paciente. Esta paciente, 27 años de edad, nacida en Panamá, mestiza, porque acuérdense es difícil decir mestiza o establecer el grupo racial. Pero bueno, africo-panameño, caucásico, oriental, quizás son las 3 grandes, y el resto pues medio mestiza, bueno, mestiza. Ingeniera bien entrenada, tuvo un episodio de vértigo, inestable al caminar, debilidad de la pierna derecha, y estuvo 4 meses en eso. Se mejoraba, empeoraba, pero no terminaba de mejorarse. Hacía 2 años había tenido un cuadro vertiginoso severo por un mes. ¿Okay? Refieren a la neurología, esto fue en abril del 2015, no hay antecedentes, examen físico normal. Al examen neurológico tenía una monoparesia del miembro inferior derecho, 3/5, hiperreflexia, Babinski. Resto del examen normal lo clasificamos en un EDS de 2.5. ¿Okay? Se hace laboratorios diagnósticos de trombofilia, colagenopatía, trastornos cardíacos y se le hace una resonancia magnética. No sé si ustedes ven aquí, esta es una lesión bien periventricular que toma gadolinio, se enciende y aquí hay una lesión, lo ven bien, ¿verdad? No sé si aquí hay otra lesión, 1, 2, 3, 4, 5 lesiones en T2. Así que a esta paciente le quisimos hacer la punción lumbar, no lo permitió, no dejó que se la hiciéramos, así que se le hicimos unos potenciales evocados, que estaba anormal, nervio óptico derecho, así que teníamos imágenes, no he tocado nada, okay, imágenes sugestivas,
por neuroradiología igualmente de esclerosis múltiple, se descartó trombofilia, colagenopatía, no había cardioembolismo, no le hicimos la prueba de Fabry porque no eran lesiones vasculares y bueno, quedamos, bueno, ¿qué diagnóstico tiene? Es un síndrome clínico aislado, alguien habló de neuromielitis óptica, y alguien habló de esclerosis múltiple, enfermedad cerebrovascular. Bueno, creo que ahí la comisión de la clínica pues decidió que sí, que tenía esclerosis múltiple. Y así que en ese momento, como tenía gadolinium positivo, le dimos metilprednisolona, mejoró un poco. ¿Y qué medicamento le daríamos? Bueno, en ese momento pensamos que era una esclerosis múltiple de baja a moderada actividad, no tenía un EDSS tan alto, así que le dimos un interferón, y pues la paciente se le dio todo su proceso educativo a ella y a la familia, se incluyó en la clínica de esclerosis múltiple, y bueno, esto era abril 2015. Marzo 2006, tiene visión borrosa, dolor ocular derecho, tiene un poquito de dificultad de la diuresis, mejoró en 3 semanas, se fue a su médico general, no pasó mucha cosa, fue a la consulta de neurología y no informó que esto le había pasado. Siguió con el interferón, un año después, exactamente un año después, tiene calambres en las piernas, dificultad para caminar, inestabilidad de la marcha, se recupera en 15 días, quedó con algo de inestabilidad, volvió a su médico general, quedaron la cosa más o menos así, fue a la consulta de neurología, que es cada 3 o 4 meses, no informó, y esto es lo importante ahora, el médico de atención primaria, el médico de familia, el médico internista, es el que realmente va a estar viendo a estos pacientes para cualquier cosa, y ese es el mensaje. Un paciente con esclerosis múltiple que tiene algo sugestivo de que ha pasado algo, es mejor evaluarlo. ¿Okay? Pero bueno, enero 18, ya llevamos 3 años de enfermedad, un poco más, tiene entonces una paraparesia espástica, más del lado derecho, pérdida de visión del ojo derecho, inestable, necesita asistencia para deambular, hiperreflexia generalizada, Babinski bilateral, el EDS subió de cuando empezó todo esto de 2.5 a 6, ya necesitaba un poquito de asistencia, nuevamente damos tratamiento con metilprednisolona. Y esta es la resonancia. No había querido hacerse tampoco una resonancia de control, que uno debe hacerla por lo menos una vez al año. Dice que estaba inyectándose correctamente, lo cual, bueno, yo creo que lo dudo, pero miren las lesiones acá extensas periventriculares. Todo esto ya lesiones que no tenía, múltiples lesiones de Dawson, muy típicas de la esclerosis múltiple. Aquí no se ve bien, pero hay varios agujeros negros, y había lesión axonal. Y lo más interesante, tenía 3 puntos captadores de gadolinio. No sé si lo ven acá, aquí tiene uno, por acá tiene otro por aquí, y creo que aquí tiene otro, que es el mismo de acá. Tenía 3 lesiones de gadolinio tomando contraste, o sea que esta enfermedad iba galopando, ¿verdad? Así que bueno, y lo más todavía terrible, que también tenía lesiones en la médula, claro, por eso la paraparesia espástica. Aquí hay varias lesiones, no sé si ustedes no la van a ver bien, una aquí, otra acá, y una a nivel del puente. Y aquí está la lesión en axial, que es típica, incompleta, posterior de la esclerosis múltiple. Así que bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestros pacientes? Que no tengan evidencia de la enfermedad, lo que hablaba hoy en la mañana el doctor Franco, que no tenga nuevas crisis, que no tenga nuevas lesiones en radiología, que no esté discapacitada. Y queremos llegar al NEDA, y que últimamente es NEDA 4, porque queremos evitar que tenga atrofia cerebral. Así que, ¿cuándo tenemos que escalar? Cuando tenemos pacientes con esclerosis múltiple que se nos vuelve agresiva, que no responde a los medicamentos establecidos, o a veces efectos adversos que no toleran. Pero sobre todo cuando hay más de 2 crisis al año,
cuando aumenta la carga lesional en la resonancia y cuando aumenta la discapacidad por lo menos 1 o 2 puntos en el LS en ese siguiente año. Así que estos son las causas de falla terapéuticas que les acabo de describir, y cada paciente que tenemos y que creemos que tenemos que hacer un cambio de medicamento o evaluar la agresividad, pues ustedes vieron en la mañana factores de riesgo, pronóstico, buen pronóstico y mal pronóstico. Pues esta paciente tenía más de 4 puntos en el LDS, en lo que incursionó en su vida de esclerosis múltiple, tuvo que usarse esteroides, hubo que hospitalizarla la última vez, fue multifocal, su recuperación era incompleta, había trastornos de esfínteres y de fosa posterior, tenía más frecuentes caídas en esos entre los 2 y 5 años de edad, tenía acumulación de discapacidad y por su cuerpo tenía una gran carga lesional que ameritaba evaluar el medicamento. Así que estas fueron las guías también que se hicieron en el 2014 con el grupo del doctor Corriale, y es lo que hablamos hoy en la mañana. Interferones, clatárimer, teriflunemida, casos de menos actividad. Yo lo pongo de esta forma, depende de la actividad, no depende de la primera, segunda o tercera plataforma. Si es de baja actividad o buen pronóstico, interferones, teriflunemide. Si es de mal pronóstico, natalizumab, fingolimod. Y si este pronóstico todavía empeora, pues tendríamos que subir a los anticuerpos monoclonales de mucha más actividad, eso sí, más toxicidad. Así que ya para terminar, me faltan 24 segundos. Es una enfermedad inflamatoria que afecta al sistema nervioso central con un fondo inmunológico, que afecta a individuos genéticamente susceptibles, expuestos a factores ambientales e infecciosos, con afección de las células T y B, que producen daño a la mielina y a los axones, lo que se asocia a degeneración y regeneración progresiva en el sistema nervioso central. Así que bueno, así evoluciona la esclerosis múltiple, así evoluciona la ciudad de Panamá. Panamá la Vieja, centro bancario en los años 1700, 1800, centro bancario internacional en los años 50, y esta es la Panamá nueva de hoy en día. Así que muchas gracias.